Si usted me permite, señor presidente. Señores miembros del tribunal, efectivamente acudimos a ustedes vía recurso de apelación con la finalidad de que la resolución venida en grado y la pretensión concreta es que se revoque la misma y se declare fundado el pedido de semilibertad solicitado por el señor Guillén Vargas. No estaría frente a ustedes si es que no fuera absolutamente consciente de que uno puede equivocarse. No hablo de Guillén Vargas, hablo de mí en específico y hablo de la vida misma. Mi familia hoy viene sufriendo una equivocación mía, y lo puedo decir porque probablemente esto se haga público en unas semanas. No saben cuánto daría por regresar en el tiempo y no haber cometido esa equivocación. Pero no se puede. Lo único que podemos hacer, y eso lo he entendido en estos días, es reflexionar, interiorizar, intentar remediar el daño que hemos realizado y para adelante con una visión diferente de la vida. Porque solo golpes de la naturaleza tan grave como las que he vivido yo, las que viví el señor Guillén Vargas, pueden hacernos cambiar. Este es un caso donde todos los requisitos se cumplen. No necesitan, señores miembros del tribunal, realizar ningún tipo de control difuso. No necesitan verificar si es que se cumplen o no los requisitos formales. El señor Guillén cumple en su pedido de semilibertad con los requisitos que exige la ley. Ha cumplido más de la mitad de la pena. Si uno hace la evaluación inclusive de la redención de la pena, con la nueva modificatoria, el señor obtendría su libertad en octubre de este año. Ha cumplido con acreditar que no tiene un mandato de detención pendiente, no tiene ningún tipo de antecedente, ha cumplido con las 3 evaluaciones semestrales que se le exige, tiene los informes psicológicos a favor, tiene el informe de la asistenta social a favor, todo está bien formalmente hablando. ¿Cuál es el problema del caso? ¿Qué es lo que dice el señor juez de instancia? 3 problemas, según el juez de instancia en la resolución, son las 2 últimas hojas, los 4 últimos párrafos de la resolución. El primer problema, según el señor juez, es que no se ha acreditado que el señor Antonio Valentino haya cumplido con trabajar o estudiar a partir de octubre del 2023. Entonces el señor juez dice, trabajo o educación es fundamental para la reinserción en la sociedad. Y no veo yo en el expediente algún documento que me acredite que el señor ha trabajado o ha estudiado desde octubre del 2023. Y es un grave error, es un gravísimo error, porque el señor, el joven Valentino, ingresa al penal 25 de mayo del 2022. Apenas ingresando, instalándose en su pabellón, 2 de junio del 2022 empieza a estudiar. Y está acreditado, no es discutible. Hasta el 31 de julio del 2023. Realiza sus estudios en pintura, todo está acreditado, además, inclusive en un pedido anterior la discusión era si se acreditaba o no, porque cómo va a bastar solamente el certificado, tienen que estar los planillones, están los planillones completos, de su asistencia, de su acreditación, de sus trabajos. Él trabaja hasta julio del 2023. Y luego, en agosto del 2023, termina de estudiar y empieza a trabajar. E inclusive es el órgano técnico el que lo propone para que trabaje, porque no cualquiera puede trabajar ad honorem en el penal. Es por tu comportamiento, por tu forma de ser, por el aporte que realizas, que el órgano técnico escoge a 2 personas para trabajar. Una de ellas fue Antonio Valentín. Y a partir del 16 de agosto del 2023 hasta el 31 de octubre del 2023, el señor está trabajando en el área de salud. Ayuda, está con su fotocheck, me parece. Ayuda en el área con mantenimiento, con orden, con limpieza. Se genera el cuaderno de pedido de semilibertad y hasta ahí se presenta la información. La audiencia se lleva a cabo el 22 de enero, el 22, 24 y 29 de enero. Entonces ahí el señor juez dice, solo me han acreditado que el señor ha trabajado hasta octubre del 2023. Claro, porque el cuaderno ya se había presentado. Entonces lo que se ha hecho es pedirle la información al INPE sobre si el señor desde octubre del 2023 dejó de hacer todo lo que estaba haciendo o es que viene continuando en el trabajo. Y es por eso que se ha presentado el certificado
del órgano técnico y del director, inclusive suscrito por el jefe, el señor Antonio Valentino, el médico cirujano que trabaja en el área de salud, donde se da cuenta que el señor sigue trabajando. ¿Cuál ha sido el único problema? Que como se presenta el pedido de semilibertad, cortan la documentación y el señor juez dice, no sé si es que desde que se presentó hasta la fecha de audiencia ha estado trabajando, pero sí ha estado trabajando. Y eso está subsanado y acreditado, el señor bien se los va a poder explicar. Por eso es que ese es un craso error. El craso error está en sostener que desde que se presenta no hay documentación. Ese es el primer punto. Segundo punto de la resolución, es bien claro, son 3 puntos. Dice el señor juez que en los interrogatorios ha declarado la asistenta social que ha opinado favorablemente a favor de la reinserción de Antonio Valentino. Es la licenciada Olga Dueñas Loaiza. La licenciada declara en la sesión del 24 de enero del 2024. Y en la sesión, el señor juez le pregunta a la asistenta social si ella sabía por qué había sido condenado Antonio Valentino. Y la asistenta social le responde y le dice, sí, tengo algo de conocimiento. No es que conozca los detalles, pero algo sé del caso. Y en esa explicación que la asistenta social da, dice, bueno, lo cierto es, sé que el señor ha sido condenado por lesiones leves, pero en agravio de una mujer en contexto de violencia familiar. Y ella dice, yo sé y tengo entendido que no solo los hombres se equivocan, las mujeres también se equivocan, pero el señor ha recibido un tratamiento, yo siempre visito a su familia, realizamos las videollamadas correspondientes. ¿Qué dice el señor juez? Ahí hay un problema, porque quiere decir que no puede haber reinserción social. Si eso piensa el asistente social, seguro eso le ha dicho Antonio Valentino. Pero ese no es un problema, señores magistrados. Hombres y mujeres nos equivocamos, eso es cierto. Este hombre está preso porque se ha equivocado y lo ha reconocido. Lo malo de la experiencia es que no hay marcha para atrás. Solo puede aprender de sus errores. Y eso es lo que ha dicho el psicólogo y eso es lo que ha dicho el asistente social. Este hombre ha aprendido de sus errores. Ha interiorizado el problema. Tiene que respetar a la mujer. Es consciente de lo que ha hecho. Que la asistenta social emite una opinión señalando que en nuestra realidad hombres y mujeres se equivocan, además de poder ser cierto, no tiene nada que ver con el señor Antonio Valentino. Entonces el señor juez ahí equivoca un poco el razonamiento, es como si lo que hubiera dicho la asistenta social es lo que pensara Antonio Valentino y eso no es cierto. Ahí está el interrogatorio, así surge el problema. Por eso es que ese es un error. Y el tercer y último error es que el señor juez dice, ha declarado también el psicólogo en las sesiones que nosotros hemos tenido. Y el psicólogo Javier Guevara Cánola dice que Antonio Valentino ha interiorizado su responsabilidad, que cuando llegó era impulsivo, que cuando llegó no entendía la gravedad de su acto y que a la fecha, después de 54 sesiones individuales y 21 sesiones grupales, este joven ha entendido la gravedad de sus actos. ¿Qué dice el señor juez? Pero, por más que ha tenido 54 sesiones individuales y 21 sesiones grupales, ha tenido 0 sesiones familiares. Eso es lo que dice la resolución. Entonces, yo recomiendo las sesiones familiares para que recién el señor pueda interiorizar la responsabilidad de sus actos. ¿Cuál es el problema? Cuando declara, y ese es el error, cuando declara el psicólogo en la sesión de primera instancia, el psicólogo explica y dice, yo solamente voy los viernes al penal. Solo los viernes puedo realizar sesiones, terapias, grupales o individuales. Y ojo, tengo que dar un dato adicional. Yo tengo a mi cargo 600 internos. Pero además de tener a mi cargo 600 internos, yo como solo voy los viernes, no puedo realizar, es imposible, aunque declaren infundado el pedido de semilibertad y regresemos otra vez, no puedo realizar sesiones familiares, porque la familia solo puede ingresar al penal los fines de semana y yo solo trabajo los viernes. No lo puedo hacer. Pero para subsanar ese problema está el informe de la asistenta social.
porque la asistenta social dice que ella sí visita a la familia. Como la señora Piedad Vargas, la madre de Antonio Valentino, tiene enfermedad, no puede trasladarse, entonces la asistenta social, ¿cómo le corresponde? Además, ya hace en todos los casos, visita a la familia y hace videollamadas. Y esas sesiones de videollamadas para la asistenta social han resultado absolutamente positivas. Por esas consideraciones, señor presidente, no le nieguen a este joven la oportunidad de remediar su grave error. Doctora, concluye su tiempo. Por esas consideraciones solicito, señores miembros de la sala, se revoque la decisión venida en grado y se declare fundado el pedido de semilibertad. Gracias. El señor fiscal tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Señores jueces, no podemos hablar de error, algo que ha sido debidamente planificado, porque efectivamente el imputado o el sentenciado, junto a la señorita Licea Guillén, tenía una relación de enamorados desde el año 2016 y que incluso luego de haber terminado esta relación retomaron la misma en septiembre de ese año. Y él en noviembre, el 5 de noviembre del 2016, le indica a ella que iban a realizar una fiesta y la invita a su domicilio. Y la sorpresa es de ella que la única persona que estaba, además de ellos dos, en ese domicilio era un amigo en común de ellos que de nombre Emanuel Dávila. Han estado tomando bebidas alcohólicas, efectivamente, la agraviada tomó un poco, ella misma lo reconoció, y luego se retira este amigo y es donde el sentenciado, la lleva hasta su habitación y es donde comienza a reclamarle y agredirla sin motivo alguno, diciéndole, me has traicionado, vas a ver lo que te voy a hacer, la comienza a agredir físicamente, e incluso en algún momento le dijo, no sabes con quién te has metido, ahora te voy a traer el paralizador y te voy a matar. Y demás expresiones que en su momento justamente dieron lugar a que se acusara incluso por el delito de feminicidio en grave tentativa. Más aún porque incluso se determinó 25 días de incapacidad médico-legal para la agraviada. No contento con ello, el sentenciado llamó a una ex enamorada, con quien trasladaron a la agraviada, subieron a un taxi los tres juntos, luego subieron a otro vehículo, el sentenciado y la agraviada, y la dejó en el camino, justamente para tratar de evitar de que ese momento ella hiciera la denuncia. Sin embargo, ella y se constituyó a la comisaría de Tahuantinsuyo, hizo la denuncia correspondiente. Entonces, decir y minimizar un hecho tan grave como decir no fue un error, fue algo así, no, es una cuestión planificada y que lamentablemente ha dado, sí, efectivamente, lugar a que sea condenado y se haya determinado su responsabilidad. Yendo al punto, efectivamente, señores jueces, debemos partir desde el hecho de que los informes que evidentemente emite el INPE son solamente informes que tienen una naturaleza informativa, justamente para cuando se discuta, como se está haciendo ahora, un beneficio penitenciario, pero de ninguna manera vinculan al juzgador a que, porque todos estos informes, que en un 100% son siempre favorables a favor del interno, no salen informes negativos, porque bueno, todos son buenas personas, todos se han readaptado dentro del penal, y por lo tanto todos tienen derecho a salir del centro penitenciario, lo cual no es cierto. Sin embargo, efectivamente se ha determinado que el sentenciado se ha limitado simplemente a efectivamente hacer una actividad de educación solamente por unos meses. Luego de eso ya no ha vuelto a recibir ningún tipo de asistir a este sistema de educación. Sí ha estado laborando ad honorem durante algunos meses, solamente 2 o 3 meses, y que efectivamente con ello el juzgador en primera instancia ha determinado de que, bueno, ello no es suficiente para que él haya interiorizado y haya asimilado justamente que su accionar no era el correcto. Sí, efectivamente hay un informe de la asistenta social que es favorable, donde incluso va un poco más allá, incluso hasta al punto de sugerir que a pesar de que la mamá del sentenciado tiene 2 hijos, al único al que necesita a su lado es a él, no al otro hijo que sí, que no ha cometido estos errores, no ha agredido a una mujer brutalmente,
pero que es el único hijo al que sí necesita a su lado es precisamente al sentenciado. Ahora, lo extraño es que si efectivamente se cuestione y se diga que no se puede hacer estas intervenciones familiares, pero la asistente social ha hecho videollamadas varias veces y ha podido efectivamente realizarse estas intervenciones familiares como lo ha exigido el juez en primera instancia. Entonces, son cuestiones que se contradicen y que efectivamente demuestran de que, bueno, la asistente social ha emitido un informe abiertamente parcializado, tratando de dar a entender de que el único hijo pues, del cual depende la mamá del sentenciado es justamente el que está dentro del penal y no el que está afuera, lo cual no es cierto. Y efectivamente también se ha determinado de que a pesar de que efectivamente ha recibido estas terapias en varias oportunidades, sean grupales o individuales, a criterio del juzgador no se habría alcanzado este grado de readaptación suficiente, más aún porque sí, incluso está transcrito en la propia resolución materia de cuestionamiento, que al ser evaluada la asistenta social ha hecho declaraciones donde efectivamente se ha tratado de minimizar estos hechos, a pesar que es mujer, de justificar más bien esta situación y la acción del imputado, donde incluso se dice de que no siempre el hombre tiene la culpa, sino también la mujer, y que es la mujer la que busca, o sea, es la mujer en este caso la que ha buscado que el sentenciado la agreda sin motivo alguno, la deje botada en un taxi, camino a su casa, y que efectivamente no hay en esta expresión ninguna circunstancia que amerite que efectivamente ha tomado conciencia de los hechos y ha determinado de que efectivamente actuó mal y que no debe tomar en cuenta que el hecho de tener una pareja hace de que él sea propietario o tome a esta persona como una propiedad o un objeto, cosificándola y teniendo con ello supuestamente el derecho de agredirla brutalmente. Entonces, señores jueces, la Fiscalía considera de que la resolución materia de cuestionamiento número 5, dictada el 31 de enero de este año, en la cual se ha rechazado este beneficio penitenciario, que como lo he dicho, efectivamente no quiere decir que el juzgador tenga que admitir o declarar fundado este tipo de beneficios, más aún cuando en este caso la Fiscalía coincide en que no ha habido un grado de readaptación y por lo tanto el interno no ha logrado generar suficiente convicción de que está debidamente rehabilitado y que de salir o externar del centro penitenciario no va a volver a cometer estos hechos. Además que se han acompañado una serie de documentos que evidentemente no dan ninguna certeza, más aún porque incluso quien le va a dar trabajo es su propia progenitora, donde supuestamente él antes era administrador, pero ahora va a ser un simple asistente, y que evidentemente le restan credibilidad a la labor que vaya a realizar estando fuera de dicho centro penitenciario. Por todo ello, señores jueces, considerando que está debidamente fundamentada la resolución cuestionada, solicitamos se confirme en todos sus extremos y por tanto se confirme la resolución que declaró infundado el beneficio penitenciario solicitado por Antonio Guillén Vargas por el delito de lesiones leves en su forma agravada por haber agredido a una mujer por su condición de tal. Muchas gracias. Ya. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. A ver, señor fiscal, la cuestión formal no está en debate. O sea, el interno cumple todos las formalidades, los requisitos para poder acceder a un beneficio. ¿Es así? Sí, ha cumplido con presentar la documentación y además que efectivamente el cómputo del plazo de internamiento sí supera Ya, lo que se requiere para un beneficio. perfecto. Ahora, respecto del cuestionamiento que, bueno, el señor abogado defensor, el doctor Moreno, dice de que en este tema de la declaración del asistente social, podido ver también así someramente, efectivamente está resaltada acá en la sentencia. Y un aspecto que un poco me llama la atención a mí es de que aparentemente se haya valorado sesgadamente, porque acá dice, el interno reconoce que no supo controlar sus emociones y se ha dejado llevar por el momento. Y dice además de que no siempre, o sea, no siempre a veces el hombre tiene la culpa. O sea, eso lo podemos ver desde una perspectiva negativa. O sea, no es cierto de que también la mujer puede tener la culpa en muchas ocasiones.
Claro, pero en este caso la chica no tenía la culpa. No, es que doctor, ya no estamos viendo el tema de su responsabilidad. Él ha sido sentenciado, Sí, ya, claro. ¿no es cierto? Estamos viendo el tema de un beneficio en el cual se tienen que cumplir formalidades y también evaluar si el interno, Ujú. o sea, realmente, por lo menos en perspectiva del juzgador, porque es el juzgador el que toma la decisión, realmente puede estar rehabilitado y puede ser una garantía de que saliendo en libertad ya no va a volver a cometer nuevo delito. Así es, ¿no es cierto? Puede Entonces, ser. cuando dice acá, no siempre, a veces el hombre puede tener la culpa, sino también la mujer. Yo no veo por qué se puede, o sea, concebir de que esta declaración, particularmente como dice el juez, tiene un contenido de estereotipo de género. Claro, es que también dice antes de eso que la mujer exagera en algunas situaciones. O sea, ¿Puede no ser cierto también eso? claro. No, pero por eso le digo, pero tenemos que todo este texto tenemos que también verlo desde la perspectiva de los hechos, como han ocurrido. No, pero los hechos ya no están en Sí, ya no cruzamiento, están, doctor. claro, pero estaría dando a entender de que quien tuvo la culpa fue ella, quien causó y provocó la agresión fue ella, y que ella incluso No, exageró. no dices, No, claro, no pero dices. Ahora lo otro, a ver, doctor Moreno, Sí, doctor. respecto del tiempo que ha cumplido en el trabajo, en el estudio, usted ha manifestado, creo que no se ha podido presentar o se había cortado en un momento determinado de presentar toda la documentación. Soy más preciso. ¿Puede Sí, aclarar por eso? supuesto, doctor. El señor no ha dejado de estudiar ni de trabajar en ningún momento. Esa sería mi primera premisa. Lo que sucede es que él presenta su beneficio, su pedido de semilibertad el 29 de noviembre. Cuando se presenta un pedido de semilibertad, se forma el cuaderno. Cuando se forma el cuaderno, Ya, se adjuntan ya, los ya, certificados. sí lo hemos escuchado ya ampliamente. Lo único, o sea, para que quede claro, Sí. él no dejó Nunca ha de dejado trabajar. ni de trabajar ni de estudiar. Hasta hoy. Ya. A Hasta ver, hoy. Eso está acreditado. señor fiscal, el otro tema que el señor abogado ha precisado es el informe que ha dado el psicólogo. ujú. ¿Y cuál es el cuestionamiento o por qué está de acuerdo la fiscalía, por ejemplo, en lo que dice el juzgador acá en primera instancia? No, como le he dicho, Porque usted no se ha referido a eso. el informe psicológico también es favorable, como Sí, todos los documentos favorables a favor del interno. Sin embargo, efectivamente, la Fiscalía coincide, como lo ha dicho el juzgador en primera instancia, que no ha habido ningún tipo de intervención familiar, es decir, que no se ha hecho este tipo de reuniones con la participación de los familiares, sí, pese a que justo ese tema, doctor. A ver, el señor abogado defensor ha dicho, yo lo he entendido por lo menos así, de que no podía haber ese tipo de encuentro familiar, en otras palabras, físicamente en el penal, porque esos días no trabajaba el psicólogo. claro, ¿Cómo se explica eso? y cómo O la sea, ¿cómo podemos asistente, decir de que no hay asistencia claro, y familiar? vemos que como la asistenta social sí ha podido hacer videollamadas y todo ello, y Pero lo ella de sí la ha logrado asistencia eso. social, a ver, doctor Moreno, usted ha Es dicho que de ese es que su ha ido a la trabajo. casa, ¿no? El del asistente social es su trabajo, ir a la casa. El psicólogo no. El psicólogo solo va al penal. Pero coordina el psicólogo con la asistenta social y hacen la Y videollamada. por eso es que la asistente social sí hace las videollamadas y las sesiones de evaluación familiar. Ya. Bueno, es todo de mi parte, doctora Elcira Farfán. Ya. ¿Alguna pregunta? El tipo penal por el que se le condenó al interno. Inicialmente por lesiones graves y luego en segunda instancia fue bajado a lesiones leves agravadas por la agresión a una mujer por su condición de tal, Gracias. a pesar de Ya, 25 doctor días. Gutiérrez. Sí, por favor, una pregunta para cada uno. A ver, primero, doctor Moreno, a ver, en este tipo de agresiones contra la mujer, en fin, violencia de género, siempre hay un déficit en el responsable, ¿no? En el agresor. De manera concreta, por ejemplo, hay un tipo de terapia, documentación, resultado en el tema de autocontrol de ira, en el tema de los celos, en el tema de consumo de alcohol. ¿Hay esto o no hay eso en el expediente? Sí, doctor. Tanto el psicólogo como la asistenta social y los informes semestrales se han sustentado en las terapias y los trabajos de la ley 30.364. Todos los informes de asistente psicológico tienen su desarrollo especializado en el tratamiento de personas que han cometido este tipo de delitos. Gracias. Ahora, señor fiscal, justamente, a ver, vamos un poco a la génesis, que es la ley 3364.
esta ley permite terapia familiar, la familiar, tanto en intramuros como en extramuros. Ujú. Entonces, ¿cuál sería, digamos, por qué razón en todo caso en concreto no habría en el tipo de terapia familiar no la posibilidad de darle extramuros al sentenciado? No, Si la ley lo reconoce, la ley de acuerdo lo reconoce. ya, sí, en todo caso, igualmente, ¿por qué no podía hacerlo intramuros y esperar recién que salga? Porque evidentemente luego de que ya externa un sentenciado, ya pues ya no es sujeto a ningún tipo de terapia o simplemente ya teniendo libertad ya no está sometido a cumplirlas con estas, porque ya salió en libertad, o sea, ya logró la finalidad, que era salir. En todo caso, habiendo escuchado los informes del señor